Esta es en parte la historia de un pueblo abriendo el rincón del país. Para impulsar así la actividad económica en iniciativas constructivas y útiles que estén al servicio del hombre y de la sociedad. Pueblo que recibe a sus hermanos del mundo y comparte con ellos sus experiencias vitales, sus nexos humanos en la historia, su cultura. Libre en su espíritu de valores cristianos y en su libertad de conciencia ante Dios. Que el Congreso reconoció al aprobar la Ley 600. Dijo el presidente Truman, la ley autorizó al pueblo de Puerto Rico a organizar un gobierno de forma republicana conforme a una constitución de su propia opción. Esa ley, adoptada por el Congreso con carácter de convenio, tendría vigencia cuando la aceptara el pueblo de Puerto Rico en un referéndum. El referéndum se celebró el 4 de junio de 1951. Sobre el resultado, el presidente Truman dijo, el pueblo de Puerto Rico votó por una gran mayoría a favor y el pueblo de Puerto Rico están a punto de entrar en una relación basada en el consentimiento mutuo, constitución y convenio. Afirma esta Constitución como factores determinantes de nuestra vida, la ciudadanía de los Estados Unidos de América, el enriquecimiento continuo de nuestro acervo democrático en el disfrute de derechos y prerrogativas, la lealtad a la Constitución Federal, la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano, el afán por la educación, la fe en la justicia, la fidelidad a los valores del ser humano, la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. Y garantiza la igualdad ante la ley, la enseñanza libre y gratuita, el sufragio universal, la libertad de culto, de palabra, de prensa y de reunión, el derecho de las minorías, el derecho a la huelga, la inviolabilidad del hogar, el derecho de propiedad, la asistencia legal gratuita, el salario mínimo razonable, el derecho a protección social. Así reivindicaba nuestro pueblo sus derechos, reclamados desde hacía más de 140 años, en los tiempos absolutistas del rey Fernando VII.
Cortes de Cádiz por la voz autorizada del patriota don Ramón Power, cuya petición de justicia en aquel histórico periodo repercutió vibrante en el Parlamento de las Españas. Y se mantuvo firme en el siglo XIX, aún ante los desmanes de Méndez Vigo, del Marqués de la Pezuela, del general Prim, de don Laureano Sanz y demás instrumentos del despotismo de los espadones. Frente a ellos, los patriotas don Francisco Mariano Quiñones, don José Julián Acosta, don Segundo Ruiz Belvis, don Julio Vizcarrondo, todo el liderato de la abolición de la esclavitud, el insigne maestro don Román Valdoriotti de Castro, fundador del Partido Autonomista, y su más ilustre sucesor, don Luis Muñoz Rivera, el forjador de la autonomía patria en 1898. La guerra hispanoamericana puso fin a aquella época. Anuló las conquistas políticas de nuestro pueblo. Primero un gobierno militar con Brooks, Henry y Davis. Luego, bajo la ley Foraker, un gobierno civil con Allen en la fortaleza. Luis Muñoz Rivera tuvo que empezar de nuevo y con la lucha que nos trajo la ciudadanía norteamericana y las reformas del Acta Jones, con las cámaras populares presididas por don Antonio R. Barceló y don José de Diego en 1917. En 1946 el presidente Truman nombró gobernador al primer puertorriqueño, don Jesús T. Piñero, otro paso de avance. Y en 1940 voto popular, don Luis Muñoz Marín. Pero no es sino en 1952 que surge de verdad la profunda realidad política del Estado Libre Asociado, como nueva forma de libertad de nuestro pueblo en leal amistad y firme asociación con los Estados Unidos. En sus comienzos, aquel 25 de julio de 1952, fijó en la historia patria un rumbo definitivo a nuestras mutuas relaciones, que fue consagrado por la voluntad del pueblo. Centenares de miles de almas en todos los pueblos y campos participaron en la jubilosa celebración. Prominentes figuras del exterior compartieron nuestra alegría y le rindieron tributo a la realidad de nuestra libertad política, a nuestra democracia. El presidente Eisenhower envió como su representante personal al embajador Cabot Lodge, quien hizo eco del júbilo general de nuestro pueblo y leyó un hermoso mensaje del ilustre morador de la Casa Blanca. Puerto Rico se convirtió en un ejemplo claro de cómo la libertad humana puede ser dignificada para borrar el estigma del coloniaje. El pueblo ganó su soberanía y quedó depositario de ella para siempre en el porvenir. La opinión pública en todos sus sectores y matices, junto a los líderes del partido de la mayoría, estaban en el Parlamento, como lo seguirán estando siempre los representantes legítimos de los partidos de minoría.
porque una constitución justiciera garantiza que nuestro parlamento sea la voz del país, que cada bloque de votos depositado en la urna que aquella en las cámaras legislativas. Luchadores veteranos de las más diversas banderías desfilaron junto a los hombres jóvenes que iniciaban sus carreras públicas participando en tan histórico acontecimiento. La Cámara de Representantes, asiento de la más amplia representación popular. La Hermandad Constitucional a todos los partidos políticos del país. Ese es el inexpugnable documento que se guardó en histórica ceremonia el 25 de julio de 1956 en la urna de la Constitución en nuestro Capitolio. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, el documento que consagra para siempre los derechos individuales, las libertades, que limita los poderes del gobierno y le dice al Poder Legislativo que las leyes que apruebe deberán conformarse a los principios que el pueblo estatuyó en ese documento. La Constitución, junto con la bandera, el escudo y el himno, constituyen los símbolos más preciados de nuestra libertad y nuestro pueblo. Así lo reconocieron las Naciones Unidas, que Puerto Rico no es pueblo dependiente, a solicitud del propio gobierno de los Estados Unidos, por voz de sus representantes, el embajador Henry Cabot Lodge y el doctor Antonio Fernosi Cern, miembro especial de la delegación norteamericana ante aquel, el más alto organismo internacional. Delegados de países que en las Naciones Unidas patrocinaron la resolución que reconoce al Estado Libre Asociado como fruto de la libre determinación y como entidad política autónoma, visitaron luego nuestro país y pudieron comprobar el clima de democracia y libertad en que se desarrolla nuestro pueblo. Igualmente visitaron el país distinguidos miembros del Congreso de los Estados Unidos. Ellos vieron aquí, en función de obra creadora, la vitalidad de la democracia puertorriqueña, y así lo atestiguaron con sinceridad y con profundo aprecio. Y entre otras figuras altas de la democracia continental, don José Figueres, presidente de Costa Rica, honró con intercambio de banderas al Estado Libre Asociado y dio elocuente testimonio de cómo funciona aquí la democracia al servicio de la libertad humana. Puerto Rico, dijo el señor Figueres, está dando la pauta y convirtiéndose en el precursor de la integración de las dos Américas con el ejercicio de sus normas docentes y democráticas.
otras personalidades del mundo político americano como el gobernador Harriman de Nueva York y el vicepresidente de los Estados Unidos Richard M. Nixon han rendido parecidos tributos a nuestro país. Dijo Nixon, lo sobresaliente en Puerto Rico es que el crecimiento ha permeado a través de toda su estructura social, gracias a una combinación de factores, a saber, primero, democracia en acción con toda libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de partidos políticos, etc. Segundo, estabilidad política, cosa que es muy importante. Tercero, una conciencia social por parte de su gobierno que se ha traducido en obras de verdadero mejoramiento y de progreso económico. Y sobre esa historia breve, poniéndole el sello de un destino superior, las palabras del presidente Dwight D. Eisenhower. Citamos, nuestro vínculo de una común ciudadanía, testimonio elocuente de medio siglo de respeto y entendimiento mutuos cada vez mayores. La unión que compartimos habrá de durar porque se fundamenta en la libertad. El tiempo está mutua que nos une y nos unirá siempre.